De nada sirve preocuparse. Mateo 6, 25, 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, su vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras boca de estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Diga conmigo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dígale a la persona que está al lado, si sabes que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Una de las cosas que el ser humano sufre mucho es por la ansiedad, por el afán. Y Jesús en este texto empezó a darle una serie de enseñanzas a los discípulos de tal manera que pudieran recibir la respuesta a una necesidad apremiante en ese momento y que es de toda la humanidad por siempre, que es la preocupación. Las preocupaciones son los males de los últimos tiempos. Por eso Jesús les dio esta enseñanza a los discípulos de tal manera que los fue preparando primero que todo. Él estaba en el sermón del monte y les fue dando una cantidad de enseñanzas. Les enseñó a cómo orar, les enseñó sobre los mandamientos, sobre la ofrenda, sobre los tesoros en el cielo, pero les enseñó algo muy especial, es cómo viene la ansiedad que los afecta o que afecta a cada uno de nosotros como seres humanos. La ansiedad es una carga que mantenemos todos. No hay nadie que no tenga esa preocupación. Todos tenemos preocupaciones. Todos. Puede ser la persona más santa, más ungida, pero le surge una que otra preocupación. La solución está en cómo abordemos la preocupación. Mire a la persona que está al lado, mire a los ojos. Dígale, yo tengo preocupaciones, ¿y tú? Todos tenemos preocupaciones. Ese afán que habla Jesús en el primer versículo, el versículo 25 dice, por tanto yo os digo, no os afanéis. Ese afán es preocupación. La preocupación, para concluir así de entrada, es un pecado. Él les digo de entrada, vean, no se preocupen. Y uno dice, pero Jesús les dice, no nos preocupemos, pero si eso es un pecado. Pues sí, por eso lo dejó enmarcado ahí. Oiga, cuando usted se empiece a preocupar, empieza a tener preocupación porque se está entrando en pecado. Preocúpese por eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en cierta medida, el pecado más grande es el tipo de preocupación que tengamos. Jesús les dice a ellos, no se preocupen por, ¿sí? Y les da una serie de situaciones que Él les dice, por esto no se deben preocupar, que es lo que normalmente el ser humano se preocupa. ¿Por qué no se debe preocupar? Si ustedes leen, dice, por no es más de vuestra vida que el comer o el cuerpo, que el vestir. Dos cosas por las cuales no nos debemos preocupar. La primera, no es más la vida que el alimento. Una de las cosas que no debemos preocuparnos es ¿por qué? Por el alimento.
Jesús les dice, no se preocupen por el alimento, qué van a comer o qué van a beber. ¿Alguna vez usted se ha preocupado por la mañana? ¿Qué voy a hacer mañana y el almuerzo para mañana que es yuca, carne, papa, arroz? Y se acuestan esa noche, las amas de casa saben, ¿y mañana qué hago de comer? ¿Y mañana qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? Y andamos preocupados por eso. Y no tengo la leche para el niño. Y estamos preocupados por el alimento. Y dice Jesús, no se preocupen por eso. Eso no es necesario que desgastemos nuestra vida en esas preocupaciones tan sencillas, porque comida siempre habrá. Siempre habrá comida. Siempre habrá alimento. Siempre Dios nos sustentará. Dios nos suplirá nuestras necesidades. Y especialmente el alimento. Por eso dice, oiga, no os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis que comer, o por vuestro cuerpo, o por su vestir. Mire, a veces nos preocupamos más por comer que por la vida realmente. Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Y cuál vida está diciendo Jesús ahí? Una vida espiritual. Nos preocupamos por llenarnos, pero no cuidar nuestra vida espiritual. Estamos más preocupados por las cosas materiales que verdaderamente por la esencia que está diciendo Jesús, por una vida llena del Espíritu. Entonces andamos en los avatares de este mundo y preocupados por una y otra cosa, y especialmente por la comida, pero no por alimentar lo que debemos alimentar, que es nuestro espíritu, porque nuestro espíritu lo dejamos aguantar mucha hambre. Ese sí lo ponemos en ayuno constantemente y no le damos pan de vida. ¿Saben cuál es el pan de vida? La palabra de Dios. Y ponemos a aguantar ese cuerpo espiritual, pero sí llenamos nuestro cuerpo natural. Es lo que está diciendo Jesús. No se preocupen tanto por eso. Dice, preocúpense por lo espiritual, por llenar nuestro cuerpo espiritual, para comer ese pan de vida que es Jesús. No es que no nos preocupemos por ir a conseguir el alimento. No es que Jesús está diciendo no trabajen, no busquen cómo alimentarse, no, porque el mismo Jesús hace una comparación con las aves del cielo. Dice en el versículo 26, dice, mire las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y el secreto está en la pregunta que hace ahí. ¿No valéis? ¿No valéis? ¿No valéis qué? ¿Qué dice ahí? Vosotros mucho más que ellas. Mire, ahí hace una comparación, nos hace una comparación entre las aves del cielo y nosotros. Porque dice, miren, las aves del cielo no siembran ni ciegan, pero no se trata de que no siembren ni ciegan. No, las aves se esfuerzan por conseguir el alimento. Un águila, ¿qué tiene que hacer para comer? Y está volando, ¿cierto? ¿Qué hace? Mirando, y tiene que bajarse a cazar. Un esfuerzo, y se alimenta. ¿Qué hace una gallina escarbando en la tierra? Debería tener el pico abierto para que Dios las alimente, ¿cierto? Pero ¿qué tienen que hacer? Escarbar, escarbar. ¿Qué hace un pájaro, una paloma? Buscando un alimento, una gotica de alimento por ahí, picoteando. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, no es que se queden esperando el maná del cielo, porque se va a venir, pero sí tienen que esforzarse, tienen que trabajar, tienen que ir y conseguirlo, que ese va a llegar. O sea, el problema es la preocupación de que me llegue. No, eso está. Jesús les dice, ahí está, simplemente haga el esfuerzo y lo conseguirás. Porque el mismo Señor nos manda a trabajar. Con el sudor de tu frente, ¿qué? Pues conseguiremos el pan. Nos manda a trabajar. El que no trabaja, ¿qué dice? No coma. Trabajemos. Pero esa no debe ser nuestra preocupación. Realmente la atención, o nos llama la atención es que, oiga, más bien preocúpese por otras cosas. Más bien ponga la atención en otras cosas, que es su vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual hoy? ¿Cómo está alimentando su espíritu?
¿Qué está haciendo usted para que su cuerpo espiritual esté verdaderamente lleno de la presencia de Dios y fortalecido? Unos dirán, estoy ayunando, porque no leo y no como palabra, no oro, no me alimento. Entonces dice, estoy fortalecido porque estoy ayunando en mi espíritu. Qué mentira. Uno no ayuna en el espíritu. Uno se debe llenar de la presencia de Dios. Cuando usted se llena de la presencia de Dios, viene una fuerza especial para su vida. Y esa naturaleza, ese cuerpo natural, no importa. Ni esa preocupación que tengamos, no importa. Lo más importante aquí es llenarnos de la presencia de Dios. Luego dice, presten atención a esto, dice, no alimentamos el cuerpo, porque estamos distraídos, el cuerpo espiritual estoy diciendo, porque estamos distraídos en otras cosas. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice lo siguiente. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Mire, nos preocupamos más de esta carnalidad que de nuestro cuerpo espiritual. ¿De qué nos deberíamos preocupar? De buscar llegar a la presencia de Dios, de buscar agradarle a Dios. Deberíamos preocuparnos de estar más pendiente de la búsqueda del Señor que de la búsqueda de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no se preocupen por eso, porque ¿qué? Yo se las voy a dar. Dios nos lo va a dar. Dios nos va a dar el alimento, Dios nos va a dar las cosas materiales, Dios nos lo da. O sea, esa no debe ser nuestra preocupación. Debe ir más allá, debe ser con nuestra alma, buscarlo para que esa alma esté plena en el Señor. Ahí es donde tenemos que esforzarnos diariamente. La vida espiritual es más importante que cualquier otra cosa. Aunque el mismo apóstol Pablo dice, cuiden su cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo, debemos alimentarlo, pero esa no debe ser nuestra preocupación. Estaba mirando esta mañana cuáles son las preocupaciones más grandes que tienen los seres humanos. ¿Saben cuál? Envejecer. Con todas las encuestas, miré como 5 resultados de encuestas, la preocupación más grande es envejecer. Y ayer hablábamos con nuestras hijas, me decían, quisiera volver cuando estaba en el colegio. Dije, ¿por qué? Porque es que ahí no me preocupaba, porque ahí todo lo tenía. Ustedes me daban el alimento, todo lo que pedía me lo daban, y ahora me toca trabajar, y ahora no me alcanza la plata para lo que quiero. Quisiera volver allá. Entonces los que están jóvenes se preocupan por envejecer, y los que están allá llegando a la edad mediana de los 20 años como yo, nos preocupamos por volver a los 15. No, deberíamos preocuparnos de cómo está nuestra alma, cómo está mi espíritu, cómo está mi relación con Él. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, ustedes se preocupan por algo muy especial, vienen y se llenan de preocupaciones porque les falta algo. Está en el versículo 30, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más vosotros, hombres de qué. ¿Por qué no? ¿Por qué nos preocupamos? Mateo 6:30. ¿Por qué nos preocupamos? Realmente, ¿por qué nos preocupamos? Porque nos falta ¿qué? No es que no la tengamos, dice que somos ¿qué? De poca fe. La preocupación en nuestras vidas entra porque tenemos muy poca fe. Estamos siempre temiendo a lo que vendrá y no ha venido. ¿Qué será mañana? ¿Qué pasará dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y él dice, no,
No se preocupen por el mañana. En el versículo 34 dice eso. Dice, no se preocupen por el mañana, preocúpense. ¿Por qué? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Basta su propio día, su propio mal. Andamos es preocuparnos por el futuro. ¿Qué pasará mañana? Y no disfrutamos ¿qué? El presente. No sé cuántos estarán pensando si dejaron la olla ya del arroz a medio bajito y si alcanzarán a llegar y se les quemará, en vez de estar disfrutando lo que estamos haciendo acá. Muchos se van de paseo y están pensando en lo que dejaron. ¿Qué pasa cuando, uy, yo tengo que mañana llegar a trabajar y tengo que hacer tal cosa? ¿Y por qué no disfruta lo que tenemos? Tenemos que aprender a disfrutar. Jesús dice, disfruta lo que tienes, porque tu fe te va a decir que mañana todo está bajo el control del Señor. Todos los días están bajo el control de Dios. Tu vida está bajo el control de Dios. Mañana está bajo el control de ¿quién? De Dios. O sea que ¿para qué nos preocupamos? No quiere decir que no planifiquemos, pero entra una angustia al corazón de las personas por el mañana. Mañana no sabemos. Quizá usted planificó hoy todo. Escuchaba a un predicador, tenía todo perfectamente calculado durante los 5 siguientes años. Y se iba a ir de vacaciones con su esposa. Todo estaba. De pronto la esposa le dio un mareo y tuvo que llevársela al hospital. Llegó al hospital, le detectaron cáncer y de ahí en adelante todo lo que había planeado cambió. Todo puede cambiar en un momento, pero estamos pendientes del futuro porque no disfrutamos el presente. Jesús dice, disfrutan, tengan fe, crean que todo está bajo la mano del Señor. Hay un hombre en la Biblia que es llamado el padre de la fe, el cual no se preocupó por nada. Abraham. Abraham no se preocupó, sino simplemente de qué, de tener fe, creerle a Dios. Y Abraham le creyó a Dios y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham no dice que empezó a pensar, bueno, ¿y con qué me voy a ir? ¿Con cuántos camellos? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que sí voy a encontrar ya qué comer? ¿Será que allá hay enemigos? ¿Será que allá me va a ir bien? ¿Será que ese trabajo que Dios me encomendó será bueno? No dice eso. Dice que Abraham tomó su mujer y todos sus bienes y se fue. Y se le pegó pues Lot. Y él sale de Ur y llega a la tierra, pero creyéndole a Dios, porque tenía fe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Créale a Dios. Mañana Dios tiene el control de su vida, de sus hijos, de todos los que tiene. Si tiene una necesidad para mañana, Señor, tú la suplirás mañana. Listo. ¿Para qué se preocupa? Yo no sé por qué la gente se preocupa tanto y no duerme. A mí las preocupaciones poco me mueven, afortunadamente. Yo no me preocupo, yo me acuesto a dormir. ¿Y es a qué? A dormir. Descanso, porque no saco absolutamente nada preocupándome de qué va a pasar mañana y cómo va a solucionar el problema mañana. Mañana se soluciona, porque Dios tiene el control, porque confío en Dios, porque Dios es el que me suple mi necesidad. Él es el que abre las puertas para bendecirme. ¿Cómo no lo podrá hacer con cada uno de nosotros? ¿Sabe qué hizo Jesús cuando les dice a los discípulos? Mire, no se preocupen por el alimento como las aves de los cielos. Yo les voy a dar. Se encontraron 2 pájaros, 2 copetones. Y un copetón le dice al otro copetón, oiga, por ahí todos esos muchachos andan preocupados de qué va a ser el día de mañana. Mira, ya anda preocupado que es que no tiene trabajo y que no tiene cómo darle para sus hijos. Y el otro copetón le responde, dice, debe ser que ellos no tienen un Dios como el que nosotros tenemos, porque Dios sí nos da a nosotros. Los
copetones tienen más fe que nosotros. Ellos sí están confiados en que Dios les va a dar. ¿Por qué nosotros no? Porque dudamos de que Dios podrá suplir la necesidad, de que Dios podrá cambiar las circunstancias que tenemos. ¿Por qué dudamos de que nuestros hijos puedan ser cambiados? De que puedan estar en la presencia de Dios disfrutando su belleza. ¿Por qué dudamos de eso? ¿Por qué dudamos de que Él pueda suplir nuestras necesidades? Si Él está para Él. El Salmo 23 dice, el Señor que es mi pastor, me faltará muchas cosas, ¿cierto? Nada me faltará. El mismo salmista está diciendo, oiga, Dios me va a dar todo. Y Dios nos va a dar todo en la medida que tengamos la fe que tuvo Abraham. Mire, a Abraham se le dice que él le fue contado por justicia porque creyó a Dios. Esa justicia no es que sea una persona muy buena o que haga muy buenas las cosas, es porque creyó, porque fue obediente a Dios. ¿Somos obedientes a Dios? ¿Realmente somos obedientes? ¿Por qué dudamos tanto de que Dios va a cambiar las circunstancias de nuestras vidas? Porque nos falta fe. Dios hace milagros. Dios es un Dios de milagros que transforma todas las cosas. La adversidad la convierte en bendición. Quizá lo que estamos viviendo en este momento es para que nuestra vida sea fortalecida. Y debemos aceptarlo como tal, porque sabemos que vendrá la recompensa de la bendición de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas por las cuales no vemos las bendiciones de Dios es porque falta en nosotros algo muy especial, una relación con Dios. Falta relación con Dios. Cuando no hay relación con Dios, no hay fe. Entonces no vemos el milagro. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está la búsqueda de la palabra? ¿Cómo está la unidad con Dios? ¿Cómo está esa comunión? El mismo Señor en el versículo 33 de Mateo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Él está diciendo, vean, todo lo que ustedes quieran, te lo voy a dar. No hay nada imposible para Dios. Nada, absolutamente imposible para Dios. Ah, pero tienes que cumplir con una condición. Le está diciendo ahí a los discípulos. La condición de que ustedes puedan recibir las cosas es que busquen mi reino. Si no buscamos el reino de Dios, no recibiremos. No veremos las bendiciones de Dios. Y entonces ahí sí preocúpese, todo lo que quiera. Una persona que anda desconectada de Dios anda con unas preocupaciones tenaces. Una persona que anda conectada con Dios, aunque lo embargue en determinado momento la preocupación, sabe que Dios va a traer respuesta. Busquemos al Señor, busquemos su reino. El reino de Dios es adorarle, es añorar su presencia a través de la oración, tener una vida espiritual, una vida llena de amor por Él, no llena de cansancio por buscarlo. Hay personas que se cansan muy fácilmente de orar, de ayunar, de venir a la iglesia, se cansan muchas veces de cosas tan sencillas como escuchar una alabanza, pero queremos las bendiciones de Dios, queremos su justicia, queremos todo lo que añoramos, pero no lo buscamos. Busquemos al Señor. Dice la Biblia que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llegará un día en que el Señor ya va a venir y ya es demasiado tarde. No lo vamos a poder alcanzar. Este es el tiempo de buscar al Señor para ver sus maravillas, para ver cómo vienen las bendiciones a nosotros. Basta de preocupaciones. Más presencia de Dios. Dios tiene el control de absolutamente todo. Diga conmigo, Dios tiene el control de todo.
Dígale a la persona que está al lado, Dios tiene el control de todo. ¿Estás en un momento difícil hoy? ¿Hay una situación complicada? ¿Estás preocupado? ¿De qué? Si Dios tiene el control de todo. Si usted lleva esa carga, no hay nada que hacer. Pero si la lleva el Señor, todo va a ser liviano y ligero. Jesús dijo, lleven mi yugo y mi carga, que es ligera y fácil. ¿Por qué no le entregamos todo al Señor? ¿Por qué no le entrega sus finanzas? ¿Por qué no le entrega a sus hijos, su hogar? Que Él lo lleve, que no lo llevemos nosotros. Cuando empezamos a llevar nuestras propias cargas, preocúpese. Pero cuando el Señor lleva las cargas, descanse, alégrense. El apóstol Pablo pasó por momentos muy difíciles y él decía, todo lo tengo por basura, porque primero es mi amado Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero en su vida? ¿El reino de Dios y su justicia? ¿O sus apegos a este mundo? ¿Qué es lo más importante para usted en este momento? Entonces todo el mundo dice, Dios. Sí, todo el mundo, ay, Dios, Dios. ¿Renunciaría usted, como le dijo Jesús al muchacho, al joven rico, renunciaría a todo por seguirlo? ¿Se lo daría a los pobres? Tiene sus ahorritos y alguien tiene necesidad y usted se lo da primero a ellos, o cumple sus propias necesidades. Pero seguimos a Dios. ¿Realmente estamos siguiendo a Dios? Pues no lo estamos siguiendo, porque andamos llenos de preocupaciones. Primero, Dios. Dios es lo más importante en su vida. ¿Qué es lo más importante en su vida? Por eso se llena de preocupaciones. A veces dice, uy, lo más importante son mis hijos y los cuido y estoy pendiente de ellos. Mira, nosotros tenemos algo muy tenaz, yo vivía algo muy tenaz. Es que cuando mis hijas se iban para el colegio, me entraba una angustia de que qué les va a pasar en la ruta. Y estaba pendiente y llamaba al colegio, ¿ya llegaron? ¿Llegaron? ¿Están bien? Por la tarde, ¿sí salieron? ¿Están bien? Y con unas preocupaciones. ¿Saben por qué? Porque no le había entregado mis hijos a Dios. Dios tiene el control de ellos. Cuando se los entregué, se iban en la ruta porque salían a las 4 de la mañana, me quedaba media horita para dormir más. Entonces dormía. Anteriormente no dormía. ¿Sí? Cambian las circunstancias. Cuando tú empiezas verdaderamente a confiar en el Señor, todo cambia. Todo cambia cuando usted verdaderamente confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Deleítate en Él. Deleítate en su voluntad. El mismo Jesús dice, ustedes son expertos para algo. Cada día trae su propio afán. No se preocupen por el mañana. Somos expertos y sobre todo los cristianos de entregar el pasado. ¿Sí? Porque entregamos el pecado, entregamos todas las cosas y tome Señor y vivimos tranquilos del pasado. Nuestro pasado queda allá en la cruz. Pero no entregamos ¿qué? El futuro. Descanse de la misma manera como descansa del pasado, descanse del futuro. Entrégueselo al Señor. Entreguémosle ese futuro al Señor. Entreguemos el mañana. Mañana está bajo el control del Señor. ¿Alguien tiene una necesidad para mañana? Nadie, bueno, menos mal. Todos tenemos necesidades. Pues entreguémoslas. Entreguémoslas. No nos preocupemos por eso. Dios suplirá todas las necesidades conforme a las riquezas en gloria. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Otra preocupación del ser humano hoy día es, aparte de que se está envejeciendo, son las finanzas. La plata, el dinero. Entonces andamos preocupados por conseguir. Sí, tenemos que conseguirla, pero esa no debe ser una preocupación. Debemos regocijarnos en recibir lo que Dios nos va a dar. Porque cada día Dios trae bendiciones para nosotros, pero no las vemos por causa de las preocupaciones. Si usted hoy, nomás con lo que ha vivido hoy, se va a dar cuenta que Dios lo ha bendecido. Amén. Nos levantamos, nos miramos al espejo, vimos ahí un actor de cine bien chévere. Gracias, Dios mío. Llegamos a la iglesia. Ahorita hay una gran bendición. ¿No son bendiciones? Pero como nuestras preocupaciones son tan grandes, no nos damos cuenta de esas bendiciones. Son más las bendiciones que las preocupaciones que debemos tener. Diariamente hay más bendiciones. Recorra cada día y hágalo como un ejercicio. Cada día recórralo de tal manera que se va a dar cuenta que hay más bendiciones que preocupaciones. Pero una preocupación deja a un lado todas las bendiciones de Dios. Busquemos el reino de Dios. Busquemos su justicia. Más presencia de Dios en nosotros. Más de su palabra. Más de la oración. Me preocupa mucho que la gente dice, busco a Dios, pero no ora. No, yo busco mucho al Señor y yo creo en Dios. Pero ¿cómo va a creer en alguien que no conoce y no tiene comunión con Él? ¿Cómo va a creer en alguien al cual usted le falla constantemente? En el cual Dios te ha marcado unas normas y tú las quebrantas, pero crees en Él. ¿En cuál Dios crees? ¿Sabe que hay un Dios todopoderoso, pero hay otro Dios, ¿no? El Dios de este mundo, dice la Biblia. ¿Cuál es su Dios? ¿En cuál Dios cree? ¿El que da las cosas fáciles o el que las da buscando su reino? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en las mismas condiciones? Busquemos más su presencia. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar. ¿Tienes una preocupación? ¿Tienes una necesidad? ¿Hay alguien enfermo en medio de nosotros? Dios cambia todas las circunstancias. Quiero que cierre sus ojos. Y entrega esa carga. A veces no es físico, a veces es emocional, es sentimental. Hoy vas a entregar eso y le vas a decir: Señor, creo en ti porque tú te llevarás esta carga y esta preocupación. Ayer orábamos y fuimos a visitar un enfermo que Dios lo sacó de en coma y hemos estado orando por él. Y cuando lo veíamos y cuando lo veía decía: Dios mío, la gente se preocupa por cosas tan insignificantes de porque no pudo comprarse lo que está de moda, y otros están clamando por la vida. ¿Vale la pena que te preocupes por lo que te estás preocupando?
si Dios tiene el control de todo? Cuando tú entregas esa preocupación a Él, Él cambiará todo. Cambiará nuestros hijos, nuestras finanzas. Él lo podrá hacer todo, pero tienes que buscarlo. Señor, hoy entregamos nuestras cargas en tu presencia, Señor. Entregamos los dolores que hay en cada vida, Señor, cada preocupación, porque sabemos, Señor, que tú traes bálsamos, traes restauración, traes sanidad, Señor. Hay muchos que están preocupados porque se sienten solos, porque no ven claridad en su vida. Quiero decirte, Dios tiene el control de todo. Lo que estás pasando simplemente es la preparación para recibir las bendiciones de Él y glorificarlo por siempre. Si tú estás viviendo una enfermedad en este momento, es para glorificarlo. Si te sientes con un vacío, es porque Él quiere llenarlo. No te preocupes, Dios tiene el control. Señor, hoy entregamos toda carga delante de tu presencia, Señor. Entregamos, Señor, nuestras vidas a ti, Señor. Creemos, Padre, que tú suples nuestras necesidades. Pero, Señor, sabemos que tú nos estás llevando a buscar tu reino, Señor. A buscar tu presencia, Señor. Llevo toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación a la cruz del Calvario, Señor. Hoy le vas a entregar esa preocupación. Dile, Señor, mañana está en tus manos. El mañana está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios.